La amenaza mayor que existe hoy a pasar el 45%, que es la meta que nosotros nos pusimos y que no sabemos cuál va a ser la meta todavía del gobierno actual. Pero la amenaza mayor que hay hoy de pasar el 45% es que se apruebe la reforma, tal como está. Porque aceleraría. Porque si uno toma simplemente el informe financiero del gobierno actual, el informe financiero del proyecto de ley, del proyecto de ley, que también ha sido cuestionado tanto por economistas como también por el Consejo Fiscal Autónomo respecto a su optimismo, pero si uno lo toma como cierto, ya estaríamos muy cerca del 45%, aun cuando utilizaran nuestras estimaciones que estaban en el cuarto informe de finanzas públicas. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Esto es Más 569, el podcast, episodio 125. Soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón. Es viernes 29 de mayo del año 2026. Avanza bien rápido este año 2026. Por si no lo han notado, ya termina el quinto mes del año. En este episodio, la economía, Jorge Quirós, informe de finanzas públicas, manipulación. Más 569, el podcast, estamos en Spotify y en YouTube. Nuestro desarrollo y crecimiento depende de tu ayuda para que Más 569, el podcast, siga su camino y desarrollo como medio opinante en política y economía. Por tanto, participa en YouTube. Danos tu like. En Spotify selecciona el símbolo más. Así puedes invitar a otras personas para que accedan al podcast. Por eso es importante que des like, comentes, suscribas y compartas. Vamos al episodio 125 de Más 569, el podcast, para hoy viernes 29 de mayo. Esta semana el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, presentó el informe de finanzas públicas. Para el ministro de Hacienda, quien tomó el micrófono para explicar la realidad fiscal del Estado. Habló del déficit que heredó del gobierno de Gabriel Boric y las medidas tomadas desde el momento que tomó cargo de la billetera fiscal. Según él, ha podido ordenar las finanzas y el déficit del país. Habló de noticias varias, de la verdad y supuestos. Pero lo dicho por Quirós llama a la duda de la opinión que entregó sobre las finanzas públicas. Quirós habló de errores, habló de inconsistencias, habló de que no se sabe dónde está la plata, habló de la realidad fiscal que él manifiesta que es y de las proyecciones fiscales de lo que él espera que será. Quirós habló de realidad, pero en el fondo no detalló sobre la realidad fiscal del país. Pero es mejor escuchar al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, hablar sobre la realidad fiscal y económica del país desde su perspectiva. Bueno, en estos momentos se está subiendo el informe de finanzas públicas correspondiente al primer trimestre de este año. El informe trae todos los cuadros y antecedentes del caso, pero si uno quisiera sintetizar dos noticias relevantes. La primera de ellas dice relación con la diferencia que hay entre lo que el año pasado, en el último trimestre del 25, el informe del último trimestre del 25, publicado en febrero de este año, ¿no? Se preveía iba a ser el déficit con lo que estamos observando que debió haber sido previsto, o sea, con la verdad fiscal.
Ustedes recordarán que el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre del 25 preveía un déficit de 1,8 puntos del PIB. Ya teníamos una señal de alerta en marzo de este año, porque la ejecución del gasto fiscal a marzo revelaba un déficit de 2,8 puntos del PIB en el gasto ejecutado a marzo. Hemos revisado los gastos y los ingresos y nos hemos encontrado con que existen, obviamente, gastos no considerados. Algunos de ellos se sabían, como el reajuste del sector público, 800 millones de dólares. Hemos encontrado algunos gastos también que debieron haber sido devengados el año pasado. Hemos encontrado también sobreestimación de ingresos, el más importante de los cuales es el ingreso que se preveía por cumplimiento fiscal, con la ley de cumplimiento fiscal y cumplimiento tributario, perdón. Y la verdad es que cuando uno combina todas esas cosas, el déficit que debió haber reflejado ese informe, en nuestra opinión, más verosímilmente debió haber sido 2,9 puntos del PIB y no 1,8. Y eso no tiene mucho de novedad porque en realidad, como ustedes saben, y vuelvo a reiterar, viendo el gasto ejecutado, hasta marzo de este año ya íbamos en 2,8 puntos del PIB de déficit. Ahora, respecto de ese número, que es el que debió haberse reflejado a nuestro juicio, respecto de ese número 2,9, con los esfuerzos que se han hecho y las medidas que se han tomado, la predicción, voy a llamarla pasiva, y cuando digo pasiva es sin tomar nuevas acciones, que son las que vamos a tomar después a lo largo del año, pero la que se puede decir hoy día, con la información de que se dispone hoy día, ese 2,9 de déficit baja a 2,4. Y por lo tanto nuestro informe de finanzas públicas de este primer trimestre prevé un déficit de 2,4 puntos del PIB, que es un esfuerzo respecto del 2,9 que más verosímilmente debe haber sido el déficit proyectado para este año. Ahora, ¿por qué digo la predicción pasiva? Porque existe la predicción activa, que es con las nuevas medidas que vamos a seguir tomando en el curso del año y que van a verse reflejados en nuestro decreto fiscal a ser publicado el 9 de junio. Y tenemos la expectativa de que en ese decreto fiscal podamos mostrar para este año una cifra de déficit menor al 2,4 que hoy día refleja el informe de finanzas públicas. Eso es lo más relevante en esa materia. O sea, resumiendo, el número que se previó el año pasado de 1,8 resulta inverosímil. Ya se veía que era inverosímil en marzo de este año. Se confirma la inverosimilitud. Se identifican los gastos e ingresos gastos subestimados, ingresos sobreestimados. Llegamos a un número de 2,9. Respecto a ese número de 2,9 se está haciendo un esfuerzo y por eso nuestra predicción, en base al esfuerzo que ya se ha hecho, los números que tenemos en la mano, se prevé un déficit de 2,4. Ese déficit de 2,4 no es el que va a estar en nuestro decreto fiscal, que va a buscar una meta más ambiciosa que aquella. Esa es la noticia número 1. La noticia número 2 es un poquito más compleja, porque una cosa es proyectar gastos e ingresos y discrepar o no de la verosimilitud de los supuestos. Alguien puede haber dicho, no, yo pensaba que era un supuesto razonable. Bueno, nunca fue razonable no incorporar el reajuste del sector público, ¿no? Pero bueno, hay una latitud en ello. Pero donde no hay latitud es en la aritmética. O sea, cuando ustedes tienen ingresos y gastos, la consecuencia es un déficit, y la consecuencia del déficit, con una fórmula, debe salir la deuda. Por lo tanto, hay una consistencia que tiene que haber en la deuda futura respecto a los déficits que se proyectan a futuro. Y lo que hemos detectado, y esto está señalado en el informe de finanzas públicas, el cuadro número 6, si no me equivoco, le pueden echar una miradita, hemos detectado una inconsistencia de alguna relevancia, relativamente sustantiva, en la proyección de la deuda que había, de la deuda futura que había en el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre del año pasado. No es que la deuda del año pasado haya estado mal medida, no, es que las proyecciones de deuda a futuro
basadas en las proyecciones de déficit a futuro que hacían ese informe, no son consistentes con esos déficits. Y el cálculo es bien sencillo, y está en por eso pusimos el cuadro 6, que es muy didáctico. Lo que vemos en ese cuadro es que cuando ustedes comparan el informe de finanzas públicas del tercer trimestre del 25 con el cuarto trimestre del 25, ven un aumento en los déficits proyectados en el periodo 26-30 del orden de 13 billones de pesos. Pero eso no se refleja en un aumento de deuda proyectada. La deuda proyectada, habiendo subido los déficits en 13 billones de pesos, la deuda proyectada sube solo en 3, algo billones de pesos y por lo tanto quedan debiendo 9 billones de pesos. Y eso lo que termina señalando es que lo que se dijo en esa oportunidad, en el sentido de que la deuda se la había logrado estabilizar, no es el caso. Y en el informe de finanzas públicas se reconoce esa realidad. Nosotros queremos destacar acá un punto. Para nosotros un activo tan importante como lograr los números de déficit y lograr los números de deuda, un activo fiscal muy fundamental es la credibilidad. La credibilidad de nuestras instituciones, que sean respetadas, que cuando se dice algo sea algo certero. Se podrá a veces diferir en cuanto a cómo se proyectan las cosas, pero tiene una base técnica y creíble, y por lo tanto nosotros hemos reflejado acá la realidad como es, las cosas son como son. Alguien dijo por ahí, creo que fue Aristóteles, las cosas son como son, puede ser. Pero esta es la realidad, y en esta realidad tenemos que trabajar, pero esta inconsistencia nos llamó poderosamente la atención y por lo tanto se ha instruido también una investigación interna de carácter administrativo para determinar cómo fue que ocurrió aquello y quién fue el responsable y determinar si esto fue un error o hay otro tipo de elemento. Y sobre todo nosotros mirando hacia adelante. Nos interesa mirar hacia adelante y hacia adelante claramente hay procedimientos al interior de la dirección que deben ser reforzados, circuitos que deben ser rechequeados. No puede ser que alguien comete un error o pone un dato y no tiene un rechequeo. Así que eso es algo que está por verse. Lo de la investigación y las responsabilidades no es mi interés, no me interesa, no nos interesa mayormente. Hay que ver, eso sigue un proceso administrativo, tendría que tener los responsables si hay que responsables y tendrían que tener las sanciones en la sede judicial que corresponda, pero ahora lo que nos interesa en este minuto es ver hacia adelante. Y hacia adelante lo que tenemos es un desafío fiscal que confirma nuestros esfuerzos que hemos estado haciendo este año y los que vamos a seguir haciendo, tanto en materia de gastos como de ingresos, y confirma que tenemos que mantener este norte hacia adelante y seguir controlando la situación y mantener la perseverancia en esta materia y también al mismo tiempo empujar el crecimiento que, como hemos dicho antes, es nuestra única salida hacia la estabilidad fiscal y también crecimiento económico. Eso. Gracias. Es el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien habló de credibilidad, pero cuando habla de credibilidad, él, Quirós, no es creíble, ya que tergiversa la realidad, tergiversa los números y las posibles inconsistencias en las finanzas públicas. Jorge Quirós justifica la realidad de su visión de la economía. Él dice que habrá menos crecimiento, que la deuda aumentará sobre el 45% del PIB, culpando al gobierno anterior de Gabriel Boric. Pero Quirós, en esta exposición que hace desde el Ministerio de Hacienda, miente, porque han sido sus medidas de austeridad que han estresado nuestra economía. Quirós, de alguna u otra forma, se colude con las finanzas públicas, se colude con las cifras. No explica, no habla,
no es didáctico. Dice que se esfumaron 9.000 millones de dólares y hay una investigación. Es curioso que se hayan esfumado 9.000 millones de dólares de las arcas fiscales. Es imposible porque son números y son cifras que están contabilizadas. Es imposible que alguien no se haya dado cuenta. El Consejo Fiscal Autónomo se habría dado cuenta. El Banco Central se habría dado cuenta. El FMI se habría dado cuenta. ¿Y por qué? Porque tienen acceso a las finanzas públicas. Tienen acceso a los datos. Entonces Quirós miente, y lo decimos fehacientemente, él miente. Es para justificar que la medida de austeridad que está implementando este gobierno, recortar los impuestos para entregarle a los millonarios de este país, a los dueños de las grandes empresas, 4.000 millones de dólares en recortes de impuestos que irán a los bolsillos de las familias millonarias, dueños del importante patrimonio del país, es para eso, para justificar este traspaso de la billetera fiscal del dinero de todos los chilenos a los más ricos del país. En el fondo es la mega reforma, es el recorte fiscal, es la austeridad del recorte y al mismo tiempo la inflación que él mismo desató en nuestra economía luego del ataque de Estados Unidos e Israel a la República de Irán. ¿Y qué significó aquello? El corte del suministro de petróleo y de fertilizantes para la agricultura, lo que significa que para Chile hay que aplicar las medidas contracíclicas, y la medida contracíclica en el punto de vista de los combustibles siempre fue el MEPCO, que mantenía a control el precio de los combustibles y permitía que la economía chilena lograse mantener un equilibrio y un balance, que no se desajustara. Bueno, Quirós, por no implementar el MEPCO, desajustó la economía y desató la inflación. La inflación, según el Banco Central en su informe monetario o en su análisis de la política monetaria, es del 4%. Y que va aumentando. La economía se está desacelerando con un crecimiento del 0,5%, que va a estimar un crecimiento del 1,9% para este 2026. Y todo esto porque la política de austeridad, de recorte fiscal implementada por Quirós para traspasar a las grandes fortunas del país, a los empresarios dueños de las empresas, los más ricos, 4.000 millones de dólares al año. Decidieron aplicar la terapia de shock para destruir la economía de Chile, para traspasar la riqueza, como ya hemos dicho, a los empresarios dueños de las grandes fortunas. Y además, privatizar quizás ciertos elementos del Estado, pero eso lo veremos en otro momento. En el fondo, la economía no es una ciencia, son decisiones políticas. Y la decisión política tomada por José Antonio Kast en la presidencia y por Jorge Quirós en Hacienda es implementar el proyecto neoliberal versión 2.0 en Chile nuevamente, acusando al gobierno anterior del desajuste, acusando al gobierno anterior del aumento de la deuda fiscal. La deuda fiscal ha sido aumentada por Jorge Quirós a cargo de Hacienda. Lo dijo el Consejo Fiscal Autónomo ante el Congreso de la República, para ser más preciso, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Allí habló de que al haber estrechez fiscal, al haber menos recaudación, la deuda
va a aumentar. Lo dijo el Consejo Fiscal Autónomo, lo dijo el FMI, lo dijo Mario Marcel. Así que lo que dice Quirós es falso, no es culpa del gobierno de Gabriel Boric. Es completamente atribuible a Jorge Quirós y a José Antonio Kast, quienes han destruido la economía del país. Vamos a la pausa y regresamos con más. Aquí en Más 569, el podcast, episodio 125. De regreso en el podcast, seguimos discutiendo el informe de finanzas públicas. Ya consideramos que las finanzas públicas están altamente perjudicadas por la inflación. Contracción en la economía con un crecimiento del 0,5% este último trimestre y que se espera que la economía se contraiga a 1,9% de crecimiento del PIB en contraste al año previo que fue un 2,6%. Además, tenemos el concepto de la mega reforma o ley miscelánea o de la reconstrucción, que está generando un grave daño en nuestra economía. La inflación es clara. El menor crecimiento es claro, pero fundamental es la mega reforma. Todas las decisiones tomadas por Jorge Quirós van en camino a desmantelar nuestra economía para realizar recortes a los impuestos. Quien se vio aludido al informe de finanzas públicas fue el exministro de Hacienda del gobierno de Gabriel Boric, Nicolás Grau. Grau asumió la cartera de Hacienda el último semestre del 2025 en reemplazo del ministro de Hacienda Mario Marcel de ese entonces, quien renunció a su cargo. Nicolás Grau se desempeñaba brevemente en la cartera de Economía y asumió la de Hacienda. El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, habló con Iván Valenzuela en Tele 13 Radio, dando su visión del informe de las finanzas públicas de Quirós. Yo creo que el informe de finanzas públicas en parte tiene que reconocer que la economía, las proyecciones de la economía hoy son un poco más malas de lo que teníamos hace algunos meses. No todo, por supuesto, responsabilidad de la administración actual. Hay un escenario macro que es más débil, que además se expresa en inflación, y además las decisiones que se han tomado durante esta administración, en cierto sentido, no han permitido atenuar los shocks externos, sino que esos shocks externos se han, esparcido en nuestra economía sin ningún atenuante, valga la redundancia. Por el lado de la inflación y también el producto. Hay una serie de decisiones, entre otras cosas también el recorte del gasto público, que también puede tener un impacto en crecimiento. Y bueno, porque el rol en general de la macroeconomía, y el Ministerio de Hacienda en particular como un actor relevante en la trayectoria macroeconómica del país, es tratar de ir atenuando los shocks que se producen a nivel, que los impactos de los shocks externos se atenúen para efectos de la población. Y lo que falta en este informe de finanzas públicas, que yo me imagino que la mayoría estaba esperando, es cuál sería el impacto en los déficits futuros y en la trayectoria de la deuda en caso que se aprobara la mega reforma. De hecho, parte importante de por qué se estaba esperando este informe, si tú lo recuerdas, Iván, incluso se pedía que estuviera antes de la votación de la Cámara de Diputados, era saber justamente esa trayectoria. Claro, eso falta ese análisis, y falta también el decreto de Así es, el decreto donde el Ministerio de Hacienda lo que tiene que decir es cuál va a ser su techo prudente de la deuda y cuáles van a ser sus metas en términos de déficit estructural. Claro, eso lo tiene que hacer antes del 9 de julio. Tiene 90 días desde el inicio del periodo. Eso falta, pero falta, como dice usted, el análisis respecto del efecto de esta legislación. Ahora, dicho eso, el informe dice que el déficit estructural, que el último informe de diciembre del año pasado, cuando usted era ministro de Hacienda, el déficit iba a ser de 1,8% y en realidad era de 2,9% porque había muchas cosas
1.000 millones El déficit de dólares, efectivo. Déficit efectivo, perdón. Sí. 1.000 millones de dólares en salud, 300 millones de dólares en la Junaev y así. Juntando unas partidas y otras partidas, es prácticamente un punto más de déficit efectivo. Sí, no, todavía hay que ver, digamos, cómo están haciendo ese cálculo, porque una de las cosas que hacen en el informe de finanzas públicas, que no es tan estándar, la verdad, es que gastos que, digamos, son lo que se denomina presiones de gastos, es decir, gastos que podrían ocurrir, se asumen que van a ocurrir. ¿Ya? De hecho, en parte lo que está haciendo el informe de finanzas públicas es que está proyectando un gasto mayor que el que está autorizado en la ley de presupuesto. ¿Ya? Claro, dice que no está en la ley de presupuesto. 800 millones de dólares del salario mínimo, y eso 1.000 millones... no del salario mínimo, del reajuste. Perdón, del reajuste, 1.000 millones en el... Lo que pasa es que en salud, 300 millones en la Junaev y así. todas esas presiones de gasto siempre han existido y aún así nosotros nunca nos pasamos de la ley de presupuesto. Entonces, y yo creo, además, que este gobierno tampoco se va a pasar de la ley de presupuesto. O sea, creo que en el fondo más bien se plantea un escenario extremo para que una vez que se haga lo que siempre se ha hecho, que es no pasarse de la ley de presupuesto, se vea como un avance sustantivo. Oye, o sea, ¿esto es normal? ¿Es normal que haya presiones de gasto? Presiones de gasto hay siempre, Iván. Eso, de hecho, cuando uno hace proyecciones futuras, una de las cosas que uno identifica es cuáles son, por presiones de gasto se entiende, ¿no es cierto?, tal como lo dice la palabra, distintas situaciones que pueden existir que podrían hacer que el gasto fuera mayor de lo que se tiene estipulado en la ley de presupuesto, y parte de la tarea de la Dirección de Presupuesto y también del Ministerio de Hacienda es que esas presiones de gasto no se materialicen. Durante nuestra administración, nosotros no se materializaron. Ahora, cuando el ministro Jorge Quirós dice aquí hay 1.000 millones de dólares que se tenían que pagar el año pasado y no se pagaron y se dejaron para este año, o hay 800 millones de dólares por el reajuste fiscal que no estaban en el presupuesto, eso no son gastos que van a venir eventualmente. Lo que pasa es que lo primero, también en el primer punto que tú hacías hay un tema conceptual que no es correcto. Lo que se presentó ayer es lo que se denomina deuda flotante. ¿Ya? Todos estos son temas bien técnicos, pero voy a tratar de ser lo más simple posible. La deuda flotante significa que el gasto se devengó durante el 2025, pero no se materializó el pago durante el 2025, por lo tanto se paga el 2026. ¿Qué significa que se haya devengado el 2025? Para quienes quieran acordarse sus clases de contabilidad, significa que eso ya está incorporado en el déficit del 2025. Porque como funciona... Aunque no se haya pagado, aunque no se haya pagado, contado, exactamente. Claro. Por lo tanto, esto no significa que amplía el déficit del 2026. En última instancia, es un tema en el que necesitas recursos, por lo tanto, es un asunto de liquidez. ¿Ya? Pero en ningún caso significa que, digamos, que el déficit del 2025 haya sido más bajo de lo que se esperaba, o sea, de lo que se presentó, y que se haya traspasado parte de ese déficit al 2026. Ya, porque eso es lo que parece. Pues, no, es que no es así. Eso no es así. ¿Es una diferencia de criterio o es un error del ministro Quirós? O sea, que lo que pasa es que el ministro no lo dijo no fue tan explícito al respecto, por lo tanto no me gustaría hacer ninguna aseveración de esa naturaleza, pero lo que yo sí puedo decir es que todo lo que se denomina deuda flotante, esos son, por definición del concepto de deuda flotante, gastos que ya fueron considerados el 2025, por ende no tienen que ser considerados el 2026. Por lo tanto, toda la deuda flotante no aumenta un peso el déficit potencial para el 2026. No debería contabilizarse en esto. No es que no debería. Seguro que no es así. Que no. Distinto es la discusión, por ejemplo, de la liquidez, que eso impacta en la deuda y en otras cosas, las necesidades de financiamiento. ¿Ya? Pero desde el punto de vista de cómo se contabiliza el déficit, ingreso menos gasto, ¿ya? No tiene ninguna relevancia para el 2026 la deuda flotante que se generó el 2025. Que no comparto las apreciaciones que hace el ministro, y me gustaría ser lo más preciso al respecto. Y para ilustrar por qué no comparto esto, déjame explicar, Iván, lo que sucedió el 2025. ¿Ya? ¿Y por qué voy a partir explicando lo que sucedió el 2025? Porque allí no hay desacuerdo. El mismo ministro ayer dijo, yo no voy a discutir las cifras hacia atrás, también las cifras de deuda hacia atrás, por lo tanto la deuda que tuvimos en el 2025 está bien, voy a discutir las proyecciones hacia el futuro. Entonces, ¿qué pasó el 2025? En el 2025 nosotros tuvimos un déficit efectivo importante, hecho por sobre lo que era nuestro diseño. Claro. Eso fue de público conocimiento. Y a pesar de ello, fíjate, Iván, a pesar de que el déficit fue alto el 2025 nosotros cerramos con una deuda como fracción del PIB menor que la deuda que habíamos tenido el 2024. El 2024 fue 41,7 puntos del PIB. El 2025 cerramos en 41,5. Esta es la primera vez en 18 años, ¿ya? Desde el gobierno del primer gobierno del presidente Bachelet, que no bajaba la deuda como porcentaje del PIB. Entonces uno se preguntará, ¿cómo ocurre
que hay un déficit importante, incluso mayor del que se esperaba, y en cambio el resultado en materia de deuda es mejor del que se esperaba. Bueno, lo que ocurrió en el 2025, que insisto, nadie tiene duda al respecto, es que la forma en la que un déficit se transforma en deuda depende de muchas cosas. Depende de la inflación, depende del tipo de cambio, depende del PIB nominal, depende de lo que se llama movimientos bajo la línea. Déjame dar un ejemplo bien concreto. Si baja el tipo de cambio, es decir, se aprecia el peso, lo que ocurre es que toda tu deuda que estaba en stock y que estaba en moneda extranjera, cuando tú la traspasas a pesos, vale menos en pesos. Entonces eso significa que el numerador del PIB dividido por, perdón, de la deuda dividido por el numerador, por el PIB, baja. Entonces eso fue parte de lo que ocurrió el año pasado. El año pasado tuvimos un tipo de cambio mejor, es decir, se apreció el peso, y además tuvimos un PIB nominal también bastante mejor del que se esperaba. Y eso significó que el déficit que existió, que nadie tiene dudas que existió el 2025, que fue más alto del que se esperaba, se tradujo en un cambio en la deuda más bajo de lo que se esperaba. De hecho, la deuda por primera vez en 18 años bajó. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora respecto al análisis que hace el ministro? El ministro dice que a pesar de que se proyectó más déficit para los años sucesivos, es decir, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Claro. eso no se expresó de manera directa en una mayor deuda. Y él dice que eso es un error de cálculo. Una inconsistencia. Ya, Claro. pero si uno ve lo que sucedió en 2025, se da cuenta que lo que falta en el análisis del ministro es ver si además cambiaron el tipo de cambio, si además cambió la proyección de inflación, si además cambió el PIB nominal, si además cambió los movimientos bajo la línea. Y eso es justamente lo que está en nuestro informe. En nuestro informe de finanzas públicas del cuarto trimestre, cuando uno lo compara respecto al del tercer trimestre, todas estas variables que te comenté cambian de distintas maneras, y eso implica que a pesar de que aumenta el déficit proyectado, cuestión que él reconoce y que nosotros también reconocemos, eso no se traduce uno a uno en un aumento de deuda. Es decir, hay un aumento de deuda de aquí al 2030, pero el menor al que hubiera existido si simplemente uno toma todo el déficit y lo traslada a esa deuda. Y eso, insisto, no es ninguna novedad, porque es justamente lo que ocurrió el 2025. Entonces mi llamado en esto, Iván, muy simple, sería que se vea nuestro informe, el último informe, digamos, el cuarto informe de finanzas, de finanzas públicas, ¿no es cierto? Y que si alguien estima que hay un error, lo que puede hacer en ese informe, porque tiene todo el detalle de esto que estoy planteando, ítem por ítem, puede verificar dónde está ese error y nos podría decir qué es lo que está mal calculado. ¿Está mal calculado el efecto de la inflación? ¿Está mal calculado el efecto del tipo de cambio? ¿Está mal calculado algún movimiento bajo la línea? Mi revisión, yo de hecho lo revisé ayer justamente a propósito de esta conversación, es que no hay esos errores de cálculo, pero por supuesto esto es algo que se puede revisar. No tendríamos por qué discutirlo por la prensa. Se podría llamar a los equipos de DIPRES digamos, de la administración anterior, juntarse con los equipos actuales y ver si comparten esos supuestos. Pero si hubiera un error... Bueno, aparentemente no los comparten. Si hubiera, si no, pero lo que pasa es que hay dos cosas que son distintas acá. Una es una diferencia respecto a supuestos, y otro es que condicional a esos supuestos se hizo un error de cálculo. En lo primero siempre va a haber discusión, y es razonable, porque imagínate que estamos proyectando valores macroeconómicos a 4 años. Claro. Tenemos que proyectar la inflación a 4 años, el PIB nominal a 4 años. Todas esas cosas dependen de muchos factores, entre otras cosas dependen de si se aprueba o no se aprueba la reforma. Si se aprueba esta reforma, que se está discutiendo en el Congreso, tal cual como está, seguro, o sea, con alta probabilidad nos vamos a pasar del 45%, porque el mismo informe financiero de la administración actual reconoce que hay miles de millones de dólares que no se van a recibir durante todo este periodo. Y eso, por supuesto, no estaba considerado en nuestro informe. Entonces, hay muchas cosas que uno tiene que proyectar. Y cuando uno proyecta variables macroeconómicas, puede haber diferencias respecto a esos supuestos. Y eso es legítimo. Y perfectamente se podría decir, mire, nosotros no compartimos que este va a ser la evolución del PIB nominal. Y si uno no comparte cuál es la evolución del PIB nominal, como la deuda respecto al PIB depende del PIB nominal futuro, por supuesto que puede haber una diferencia. Otra cosa distinta es que se diga, dado esos supuestos, aquí hubo un error, digamos, en que alguien puso un dato mal en un Excel. Si existiera una cosa de ese tipo, que yo no lo he advertido, y revisé ayer algo los datos, es súper simple demostrar eso. Porque uno podría decir, mire, en este ítem, en cómo se vio el efecto de la inflación, en cómo se vio el efecto hay un error de cálculo. Lo que no se puede hacer, justamente por la experiencia del 2025 y de cualquier año hacia atrás, es decir que porque un déficit
no se expresa uno a uno en la deuda futura, eso significa que hay un error de cálculo. Porque el 2025, una de las cosas que aprendimos es que uno puede tener más déficit y aún así tener menos deuda. Menos deuda me refiero como porcentaje del PIB. La amenaza mayor que existe hoy a pasar el 45%, que es la meta que nosotros nos pusimos y que no sabemos cuál va a ser la meta todavía del gobierno actual. Pero la amenaza mayor que hay hoy de pasar el 45% es que se apruebe la reforma, tal como está. Porque aceleraría. Porque si uno toma simplemente el informe financiero del gobierno actual, el informe financiero del proyecto de ley, del proyecto de ley, que también ha sido cuestionado tanto por economistas como también por el Consejo Fiscal Autónomo respecto a su optimismo, pero si uno lo toma como cierto, ya estaríamos muy cerca del 45%, aun cuando utilizaran nuestras estimaciones que estaban en el cuarto informe de finanzas públicas. Nicolás Grau conversando con Iván Valenzuela en Tele 13 Radio. Lo que queda claro es que el ministro Quirós juega con los números, además de generar dudas con su maquinación o uso del lenguaje. Probable, probabilidad, será probable, es incierto, será cierto. Quirós busca confundir, en particular de hablar del pasado para especular sobre el mismo pasado proyectándose al futuro, para justificar su recorte tributario del 27 al 23% para traspasar 4.000 millones de dólares a las grandes fortunas de nuestro país. Otra voz que fue precisa en expresar lo que vino al informe de las finanzas públicas fue otro ministro de Hacienda, Ignacio Briones, el exministro de Hacienda del segundo mandato del presidente Sebastián Piñera. Briones advirtió que a pesar de la inconsistencia que dice el informe del ministro Quirós al plantear fraude o dolo, como lo hace Quirós, es una acusación constitucional. Debe que se salta varios pueblos y no le hace bien a nuestra institucionalidad. Briones enfatizó que hasta ahora el propio informe de finanzas públicas no habla de fraude ni de falseamiento de información. Por lo tanto, pidió prudencia a la interpretación política del caso. Dijo, usemos las palabras oficiales que están en el informe de finanzas públicas, que son institucionales, que no ponen un escándalo que aquí hubiera habido fraude, falsamiento de información, como ha querido recoger la política, dijo Ignacio Briones, el ex ministro de Hacienda del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Es Quirós quien especula y que da tribuna para que se pueda especular sobre este tema. Por otro lado, en el gobierno ya están tomando cartas, presuntamente en el asunto de la mega reforma. Voces como la del ministro político de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, matizó que la reforma sea implementada tal como está o sea legislada tal como está aprobada desde la Cámara de Diputados y Diputadas, ante el nuevo escenario fiscal que obligará a hacer enmiendas a la reforma que ya está por iniciar su segundo trámite en el Senado. Sobre el informe de finanzas públicas, cuando habla que al cierre de esta década la deuda pública superará el 46% del PIB, por sobre el umbral o el techo, mejor dicho, del 45% de relación deuda pública-PIB, ha causado revuelo en el gobierno. Por lo tanto, García Ruminot habla de cambiar un hecho, por ejemplo, es la invariabilidad de 25 años a 20. No es mucho, pero es un paso. También quedó bajo revisión, dijo García Ruminot, el crédito tributario al empleo, ese que tiene por objeto mantener los sueldos bajos, ya que si se sube el sueldo, el crédito al empleador se pierde. Ojo con eso, que al momento de optar por el crédito tributario al empleo, el empleador, en el caso de que suba los sueldos, ese crédito se pierde. Por eso que se habla y se dice y se manifiesta que el objeto
del crédito tributario al empleo es mantener los sueldos bajos, subsidiando la mano de obra al empleador. Y tiene un costo fiscal anual de 1.400 millones de dólares. García Ruminot dijo que ese monto podría haberse disminuido. Veamos en cuánto. Pero sigue el gobierno evitando tocar el corazón político de la reforma, que es la rebaja a los impuestos corporativos del 27% al 23%. Pero se asustó parte del gobierno y quizás más importante puede ser que el empresariado definitivamente se asuste por las implicancias que trae a la credibilidad de las políticas públicas del Estado chileno, ya que al asustarse le puede decir a Kast y Quirós que no es necesario el recorte tributario del 27% al 23%, que significaría 4.000 millones de dólares anuales al gran empresariado chileno. Al cierre, una de las joyas que dejó Quirós en su informe, y cito el texto textualmente: finalmente, estamos convencidos que todos estos objetivos deben ir acompañados de una recuperación de la credibilidad institucional en el manejo de estadísticas fiscales transparentes, consistentes y oportunas, fundamentales para la estabilidad macroeconómica y para un crecimiento económico sostenible de largo plazo. Estos principios constituyen objetivos centrales del Ministerio de Hacienda en su labor por contribuir al bienestar de todos los chilenos. Palabras de Jorge Quirós. Sí, exactamente, que debe ir acompañado de credibilidad. Quien rompió toda regla de credibilidad es Jorge Quirós, el ministro de Hacienda del gobierno del presidente José Antonio Kast. Ponemos fin al episodio 125 de Más 569, el podcast. Soy su productor, editor y presentador, Jorge Garretón. Para desarrollar este podcast especializado en política y economía, necesitamos de tu participación. En YouTube, da like; en Spotify, selecciona el símbolo más. Así más personas pueden acceder al podcast. Por eso es importante tu participación, tu ayuda. Comenta, suscríbete, comparte. Y siempre da like. Con notas relevantes, nosotros publicamos en TikTok cápsulas de 3 minutos donde entregamos una visión editorial de la política y la economía del país. Accedes a ellas visitando en TikTok Podcast Más 569 y en YouTube la columna editorial de Más 569 se encuentra en los shorts de YouTube. Les deseo un muy buen fin de semana. Regresamos este día lunes. Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.